Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría saber y sentir sobre todo que has venido por aquí a pasar un rato juntos otra vez, ¿no? Infinitas gracias. Hay una pregunta que me hacen y que me hago con frecuencia desde hace ya unos cuantos años. Y es cómo puedo trabajar, cómo puedo sentir, cómo puedo evolucionar en torno al concepto gratitud. En estos días sigo profundizando en conectar con la emoción de la gratitud y, como dije hace tiempo, activar la magia que conlleva. Me he dado cuenta de que no debe de ser un esfuerzo. Más bien se trata de un hábito agradable que poco a poco lo voy implantando en más hábitos muy cotidianos de mi vida. Incluso me he dado cuenta que de vez en cuando, porque no es del todo sencillo, no te lo voy a ocultar, se convierte en una forma especial de vivir la realidad neutra que es la vida. Para mí la gratitud supone una evolución en la que cada día se muestran con mayor intensidad los efectos positivos que conlleva abrirse a disfrutar de mis propias emociones de una forma voluntaria. Observo el entorno, observo las circunstancias y en cada uno de los pequeños detalles procuro activar la emoción de la gratitud de que están ahí para mí, para ser disfrutados, para ti que estás al otro lado. Y además procuro hacerlo estando presente, estando lo que llaman aquí y ahora, ¿no? No tanta mente, no tanto ruido, no tanto prejuicio, no tanta creencia, sino aquí y ahora. Y me he dado cuenta de que el día, cuando lo consigo, se ensancha. Y me da la oportunidad de disfrutar de instantes inesperados sin la tensión mental de querer controlarlos, sin la necesidad mental de querer anticiparme a lo que aún no ha llegado. No sé, simplemente conecto con lo que sucede de una forma de vivir, desde la emoción, desde la decisión de estar bien en ese instante. Y a partir de ahí me doy cuenta de los aspectos positivos que tiene ser agradecido para disfrutar ese instante. La vida y todo lo que sucede en ella, lo leí hace muchos años, pero he tenido que experimentarlo. Es neutra. Y además, cada vez estoy más convencido de que es así y va a seguir siéndolo, independientemente de lo que quiera agarrar. Cada uno de nosotros decidimos cómo interpretar y sentir lo que está sucediendo. Decidimos cómo vivirlo. Y justo ahí está la clave, en tener la capacidad, la constancia, el entrenamiento de decidir cómo vivir, cómo sentir, cómo disfrutar de esa realidad neutra que vivimos permanentemente. Yo creo que podemos hacerlo, que tú que estás al otro lado también puedo hacerlo, porque si puedo yo, hombre, no todas las veces que quisiera, pero si puedo yo, debe poder cualquiera. Sí que te sugiero, no apliques tanta tensión por conseguir, ni tanta ansiedad, y sobre todo no pretendas controlar, porque muchas veces nos dejamos condicionar por las valoraciones externas o los aspectos materiales, esa palabra maldita que le llaman éxito. Podemos crecer y vivir desde las emociones, cada uno desde las suyas, voluntariamente, y ahí, justamente ahí es la gratitud la que aglutina pues prácticamente todas las virtudes. No sé, hoy salimos a pasear y agradezco mi vida y luego al levantarme agradezco lo que me rodea, las personas, las cosas, incluso ese árbol que tengo al lado de casa y que me pasaba desapercibido hoy ya no lo hace. Y lo hago desde una emoción intensa, no desde una idea puntual. Me regalo los primeros minutos de cada día al despertar para darme cuenta de que la emoción de la gratitud ha hecho posible, entre otras cosas, que abra los ojos y que tenga un día nuevo por delante. No sé, te invito a probarlo, sin ansiedades, sin tensiones. Coloca en primer lugar tus emociones. Date cuenta de que ellas están ahí esperándote cada instante y que tu voluntad es quien determina cuál escoger para poder vivir más y mejor. Muy pocas veces tenemos, no sé, la bonita oportunidad de pasear por el universo de las ideas y las emociones con una persona tan singular y a la vez tan especial como hoy.
ti que estás al otro lado, permíteme, hoy te voy a rogar que silencies tu entorno, siléncialo. Ponte esos auriculares o lo que tengas a mano y olvídate un poquito de lo que hay alrededor durante este instante, porque hoy te pido que aproveches al máximo la inspiración de vida durante este paseíto que vamos a dar juntos con una persona, insisto, muy especial, psiquiatra, experto internacional en mindfulness, nunca diré bien esa palabra, pero sobre todo enorme persona que ha decidido venir a caminar por el mundo de las ideas, por el universo de los pensamientos y las emociones hoy a este Vivir a lo Ancho. Javier García Campayo, buenos días, Hola, o buenas buenos días. tardes, o buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días. Una de las cosas que tiene de mágico este paseíto que vamos a dar, bueno, yo creo que hay dos, ¿no? Una es que no sabemos quién nos acompaña, pero sentimos que está ahí. Ujú. Por tanto, pueden ser buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, depende, ¿no? Y es quizá una muestra más de que el tiempo como tal no existe, ¿no? O al menos no existe con la profundidad que le estamos dando en nuestro día a día, ¿no? Y la segunda, que es la que más me importa en este momento, por cierto, esto es para ti, es que escojas un lugar de costa. Ujú. Porque me voy a agarrar a tu mano y vamos a pasear toda la tribu, toda la familia que está en este Vivir a lo Ancho por aquel lugar que tú nos lleves. ¿Dónde vamos? Bueno, pues yo, en primer lugar, te diría, lo del tiempo me parece un tema fascinante, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea como que vivimos una especie de túnel que es el tiempo que va del pasado al presente al futuro. Sin embargo, en las tradiciones orientales se dice que nosotros somos el tiempo. Nosotros somos el tiempo. Yo creo que eso es algo que hay que rescatar. No está fuera, somos nosotros el tiempo. Y una vez que ya nos hemos puesto en este tiempo indefinido, en este tiempo eterno, que es el ahora, ¿dónde? Mi padre, ya fallecido, a quien admiraba, era cántabro. Y una de las playas donde solía venir en la infancia era San Vicente de la Barquera, ¿no? Él era de Reynosa, del interior. Bueno, tu padre y yo teníamos muchas cosas en común, Bueno, pues ya ves, qué casualidades. pero no te lo imaginas. Y he veraneado muchos años, ahí, ¿sabes?, en Cantabria. Y como se suele decir, la patria es la infancia, realmente. O sea que hoy nos vamos a mi tierra, Exactamente. vamos a pasear por la playa de San Vicente, no sé si por La Gerra. Por ejemplo. La Gerra, bueno, Sí. esa Es tan apasionante y tan Bueno, preciosa toda la zona que... cuesta aparcar, ¿eh? Sí, sí. Cuesta aparcar, nos va a costar aparcar un poquito más de lo... Yo casi que estoy por dotarle a esto de tiempo y madrugar para irnos tempranito y dejar el coche en algún lugar próximo a la playa, ¿no? Pero es uno de los regalos de esa Cantabria infinita que nos ha hecho crecer a tu padre y a mí, Sí. y donde tú estuviste. Oye, el principio de todo debiera ser quizá, ¿no? Darse cuenta. Sin duda. Darse cuenta es la clave, ¿no? El problema es que como tenemos tantos pensamientos, continuamente ese diálogo interno continuo es como una especie de pátina que oscurece el mundo, ¿no? Pero con la práctica de diferentes técnicas. Mindfulness es una, pero la aceptación, etcétera. Muchas técnicas que permiten, digamos, estar más en paz con nosotros mismos. Cuando ese diálogo interno va disminuyendo, uno ve el mundo y el mundo es precioso. Los japoneses dicen, es una tradición zen, que el mundo es una perla brillante, porque es fascinante. Pero lo que hace hermoso el mundo no es el mundo, es la mente. Cuando está calmada, lo ve, se da cuenta de que es así. Y la primera cuestión, no sé, ¿no?, que a mí me viene ahora... Oye, por cierto, está precioso el mar hoy, ¿eh? Como siempre. La primera cuestión, un poco frío, ¿no? El pie no le vuelvo a meter, ¿eh? La primera cuestión que me viene por dentro, ¿no?, es ese darse cuenta, necesariamente es de qué me tengo que dar cuenta. Uh-huh. No solo cómo, ¿no?, sino, o quizás sí también cómo, pero de qué me tengo que dar cuenta. Yo te diría que hay que darse cuenta de la vida, lo que tú has comentado, ¿no? Esta introducción que has hecho me parece fascinante. Es de la vida, el agradecimiento, como comentabas, la gratitud. Yo creo que es una de las cualidades esenciales para ser feliz, ¿no? Es el darse cuenta de que estamos vivos, darse cuenta de eso. Y que luego las circunstancias pueden variar, que es mejor tener pocas expectativas, no intentar encajar el mundo en lo que nosotros queremos que sea, pero cuando uno puede fluir con eso, se da cuenta de la belleza intrínseca de este mundo y de las personas, y de todos los seres humanos, de todos los seres vivos, y agradece profundamente el poder disfrutar de eso.
Yo creo que eso es lo principal. ¿Quién soy yo cuando me doy cuenta? Bueno, yo creo que cuando nos damos cuenta, dejamos ese discurso biográfico, dejamos esa charla mental y conectamos con la realidad. Y lo que nosotros somos es una especie de chispa divina para quien lo crea, para quien no, pues esa chispa que está en el presente, que es el tiempo, eh, sin fronteras, y se funde con este mundo increíble, ¿no? Y no somos el nombre, no somos nuestra historia biográfica, somos un eterno presente que fluye en este mundo tan especial. ¿Y cuál es el motivo de que estemos aquí? Ya sé que la pregunta parece así como muy profunda, pero es que a mí esto de ver los picos de Europa al fondo me está evocando una bucolicidad. Ya. No te sabría decir, porque si te piensas, ¿por qué el ser humano estará aquí? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas, ¿no?, que se ha hecho la humanidad desde todas las religiones, filosofías, etcétera. Y yo creo que quizás lo que tenemos que contestarnos es que estamos aquí, vamos a disfrutar de esto y vamos a hacer lo mejor que podemos hacer. Y yo siempre pienso que es el intentar ser felices nosotros y hacer felices a los demás, ¿no? El espacio de vida es tan corto, es tan hermoso, que vale la pena no disiparse, no perder el tiempo en temas colaterales, que es lo que solemos hacer, y disfrutar de esta oportunidad única que es la vida. Nos distrae mucho el entorno, nos distrae mucho la educación, nos distraen mucho las críticas, las creencias de simplemente vivir, ¿no? Da la sensación de que tenemos la necesidad de acumular Ujú. creencias o cosas físicas o experiencias, más por lo que terceros Mm. opinan o Sí. presionan o nos enseñan. Ujú. Yo creo que el tema es complicado, ¿no? Ya sabes que yo soy psiquiatra, me encanta la antropología, la historia. Claro, cuando éramos cazadores-recolectores, la gente que era expulsada del grupo, de ese pequeño grupo de 30 o 40 personas, moría. Entonces, claro, ser aceptado por el grupo no era una cuestión de ego, era una cuestión de supervivencia, ¿no? Y yo creo que parte de eso nos queda. Luego ya, pues bueno, vino el neolítico, la agricultura, etcétera, y quizás ahí lo interesante es que no era un problema de supervivencia, ¿no? El tema era el poder estar conectado con los demás, pero esas sociedades eran muy sociales, ¿eh? Entonces, yo creo que esta sociedad actual sí que nos demanda ese ego, ese ser adaptado. Al hilo de lo que estamos hablando, ¿no?, me entra la duda del ruido, ¿no? Fíjate qué bonito este paseo, pero aún así sigue habiendo ruido, sigue habiendo de repente, pues, oye, que eres médico, a alguien le habrá pasado algo seguramente por las ambulancias, hasta que... ¿El ruido nos perturba mucho la vida? El ruido nos perturba, el externo, pero, y de hecho hay estudios que demuestran que produce estrés, etcétera, y otras enfermedades físicas, pero aún nos perturba más el ruido interno, ¿no? En los retiros de meditación se pide a la gente silencio externo, pero sobre todo para facilitar el silencio interno. Cuéntame cómo es eso. El silencio interno es lo que nos conecta. Bueno, yo invito a la gente que nos escucha a hacer un retiro, y seguro que mucha gente lo ha hecho, da igual la tradición, da igual un poco el contexto, pero el estar a solas con nosotros mismos produce unos cambios increíbles, se haga lo que se haga. Entonces, en muchas tradiciones espirituales se pide lo que se llama noble silencio. Es decir, no hablar, no tener contacto, no tener, digamos, redes sociales, escribir, etcétera. Esto en la tradición cristiana estaba también en los monasterios, ¿no?, de clausura. ¿Para qué? Para facilitar el silencio interno. El silencio interno es la puerta a la espiritualidad, es la puerta al conocimiento interno, ¿no? Tú hablabas de esa charla, de eso que nos piden los demás. Lo que nos piden los demás, lo que nos pide la sociedad, lo repetimos en nuestro diálogo interno y es lo que nos está continuamente machacando. Cuando ese diálogo interno, ese silencio interno aparece, ya no es tan importante lo que piden o desean los demás. Uno puede conectar con la esencia, con lo que es realmente importante. Claro, pero yo me imagino no sé, en el día a día, ¿no? Ajá. Que estamos saturados de cosas, de estímulos, de impactos. El tener que hacer un retiro, como yo lo entiendo, que quizás esté equivocado, ¿no?, que es desplazarme a un sitio tan maravilloso como este y, no sé, y no hacer nada, valga la redundancia. Tiene que haber fórmulas más sencillas en el día a día, ¿no? Quizá la experiencia de un buen retiro sea como ir a Disney World, que es algo que parece que hay que hacer.
Y luego te das cuenta que efectivamente merece la pena vivir la experiencia, aunque luego se te quiten las ganas, ¿no? Pero en el día a día tiene que haber. Sin duda. Hay retiros muy cortos, de un día de fin de semana. Quiero decir que quien no tiene ese tiempo, pero efectivamente, tú has comentado cómo, ¿no? Yo creo que uno de los temas claves por la mañana, cuando empezamos, ¿no? En las tradiciones orientales se dice que cada día empieza el mundo, ¿no? Si por la mañana conectas con eso, con lo que es importante, tú conectabas con la gratitud, ¿no? Yo lo que suelo recomendar es conectar con nuestro sentido de la vida, ¿no? Sentido de la vida sería lo que al final de nuestra vida será importante, ¿no? Hay prácticas que permiten conectar con eso. La gente que ha tenido experiencias, pues bueno, intensas, de enfermedades, etcétera, lo han visto bien claro. Si uno ha podido conectar con ese sentido de la vida y por la mañana se recuerda, esto es lo importante. Lo que consigue es no quedarse atrapado, distraído por el mundo que, como dices, es una fuente continua de distracciones, ¿no? Sino ir a lo importante, saber que esto es lo realmente valioso y lo demás es accesorio. Y cuando tienes una preocupación, ¿no? De, lo que se decías antes, de la salud o quizá económica, en fin, Claro. vivimos tiempos convulsos, ¿no? Sin duda. ¿Cómo le dices a alguien que por la mañana eso no es importante, que lo importante es otra cosa? Bueno, claro, no es que no sea importante, lo es, evidentemente, ¿no? Pero habría dos realidades. Por un lado, lo que ocurre fuera y por otro lado, cómo nosotros lo gestionamos a nivel mental, ¿no? De hecho, en la psicología se considera que son dos tipos diferentes de sufrimiento. Primero se le llama sufrimiento primario, lo que la vida te da, lo que ocurre, y el sufrimiento secundario es cómo nosotros lo procesamos. Este segundo sufrimiento es evitable. Es lo que intentamos disminuir con cualquier técnica psicológica, etcétera, ¿no? Yo no tengo trabajo o tengo problemas económicos, etcétera. Por supuesto, hago todo lo que esté en mi mano para intentar gestionarlo lo mejor posible, pero independientemente de cómo lo gestione, yo puedo, por ejemplo, estar diciéndome a mí mismo, bueno, adelante, lo estás intentando, va bien las cosas, esto pasará, etcétera, no generándome más sufrimiento, o puedo decirme, eres un desastre, eres un fracaso, todo el mundo piensa que tal, que pensará otra gente, tu padre ya te decía, y genera mucho más sufrimiento, ¿no? Entonces, independientemente de las circunstancias externas, como decías tú, ¿no? Al empezar, que nosotros no elegimos, nosotros siempre elegimos el procesamiento mental de todo eso y el sufrimiento secundario, que es el más importante porcentualmente, lo podemos manejar. Hay palabras, ¿no?, que me gustaría compartir contigo, porque yo creo que quien está con nosotros paseando ahora se ha dado cuenta rápidamente que eres un psiquiatra, además catedrático de psiquiatría. Quiero decir que no es un psiquiatra, ¿no? Catedrático, enseña a otros psiquiatras, ¿no? Absolutamente maravilloso, ¿no? Atípico. Iba a decir, Sé que lo ibas a decir. iba a decir atípico, pero muchas veces el atípico es interpretado de una manera un poco peyorativa, ¿no? A mí, fíjate, perdona, una de las mejores elogios que me hacen es, no pareces psiquiatra. Es que no lo pareces. Nunca he sabido cómo tomármelo, pero... No lo pareces. Yo creo que con 25 tipos como tú el mundo no estaría tan mal, ¿no? 25 al frente, digo, ¿eh? No, pero me interesa mucho. Yo, no sé, ayer fui a una farmacia y estaba plagada de pastillas. Una locura. Con escaparates cada vez más grandes, con estanterías cada vez más grandes. Ya incluso aluciné, ¿no? Sí. Le daban unas teclitas al ordenador y por un tubo bajaba lo que yo había pedido, ¿no? Sí. Y curiosamente en todo ese escenario me sorprendió que la mayoría de los paquetes que veía, por cierto, cada vez más atractivos, cada vez más llamativos, colores, nombres, etcétera, tenían que ver con dormir, tenían que ver con eliminar la ansiedad, tenían que ver con rebajar el estrés. Incluso después que lo estuve comentando, tomando una cervecita con unos amigos, me decían que hay un trapicheo de pastillas ansiolíticas, ¿no?, en el mercado. Tú eres psiquiatra, ¿esto hace falta? El tema es muy complejo, ¿verdad? Porque, claro, yo creo que en esta sociedad tan desarrollada nos hemos dado cuenta de que, pese a que somos la sociedad que mejor vive a nivel material de la historia, el nivel de sufrimiento psicológico no ha disminuido prácticamente, ¿no? Es algo llamativo, ¿no? Yo hice psiquiatría no por el tratamiento farmacológico, que lógicamente lo utilizo cuando es imprescindible, sino por todo lo que es abordaje psicológico, porque yo siempre digo que me impresionó la cantidad de sufrimiento que hay en el mundo y mi compromiso era intentar disminuirlo. Pero también nos hemos convertido en una sociedad con pocos deseos de esfuerzo, queremos resultados rápidos, ¿no? Yo, por ejemplo, me vienen personas con ansiedad, depresión a la consulta y les propongo hacer técnicas psicológicas
pero muchos de ellos, un 80% o así, me dicen, doctor, yo se lo agradezco, sé que lo hace con muy buena intención, pero no me complique la vida. Deme un tratamiento, deme Prozac o cualquier otra cosa, que esto sé que sin esfuerzo mío y rápidamente va a obtener resultados, pero son resultados sintomáticos a corto plazo. Una psicoterapia del tipo que sea modifica la mente, es mucho más estable y sólida. Em, claro, pero tomas la pastillita, ¿no? Es como milagroso, ¿no? Claro, claro. Y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos poco esfuerzo y sobre todo rapidez, ¿no? Yo creo que la inmediatez es uno de los problemas que tenemos y las nuevas generaciones más todavía, ¿no? La dilación del resultado al esfuerzo es uno de los temas clave, ¿no? El saber que uno para conseguir resultados importantes tiene que trabajar, tiene que esforzarse durante tiempo. Esto se ha perdido. Creo que nuestras generaciones, que somos más o menos de la misma época, lo teníamos tan claro porque nuestros padres habían trabajado duro y tal. Pero en este momento eso es mucho más complicado en todos los contextos, ¿no? Entonces, bueno, yo no me desespero en el sentido de que tengo una gran confianza en la humanidad, porque ya hablaremos, pero pienso que estamos en unos momentos únicos, fascinantes, pero sí que es cierto que hay una tendencia a la rapidez y al poco esfuerzo. Y hay una tendencia cada vez mayor, no sé, a la depresión. Ujú. O incluso, ¿por qué no, aunque esté medio silenciado, al suicidio? Sí. ¿Y por qué? Y se sabe, fíjate que hay estudios que dicen que está ocurriendo lo que se llama efecto cohorte. El efecto cohorte es que cada generación tiene más malestar psicológico que las anteriores, ¿no? Que nuestros hijos tienen más que nosotros más que nuestros padres más que los abuelos. Yo creo que esto no hace falta ser psicólogo o psiquiatra para ver que es así, que nuestros abuelos, que vivían mucho peor materialmente, eran más felices. ¿Y cuál se piensa que es la causa? Las expectativas. Tú hablabas también un poco de eso al principio. Nos hemos creado unas expectativas muy elevadas, ¿no? Queremos que todo salga perfecto, que salga como nosotros queremos que sea. Y si no, la culpa es de alguien, del gobierno, de quien sea, y todo esto produce un tremendo malestar. Nuestros abuelos tenían muchas menos expectativas. Venían al mundo, sabían que sufrir y lo aceptaban. Yo pararía a comer unas rabas, porque hay ¡Buah! cosas que me vas a empezar a decir que tengo que digerirlas con algo agradable, porque claro, lo de la pastilla, o sea, la generación cada vez es menos resiliente, Sí, más sí, ansiosa. En un mundo mejor. sí. El efecto es inmediato y la pastilla es la que parece que me va a resolver el problema, pero eso es enredarse en una espiral Ujú. que hay que atajar urgentemente. Sí. Y hay que atajar además porque, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces la gente pide el tratamiento para seguir haciendo lo que hacía. No sé si me Exacto, explico. claro. Eso es, ¿no? Y yo les digo, mire, yo se lo puedo dar, pero es que el tema es que independientemente de que tomen un tratamiento, tiene que replantearse su vida, replantearse si vale la pena trabajar tanto, en fin, o hacer lo que le está produciendo el estrés. Pero la gente no puede parar. ¿Eh? El libro que escribimos de parar, de tal, es muy importante. La gente no puede parar y decir, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto que estoy haciendo? ¿Por qué no priorizo? ¿Por qué no valoro lo que realmente es importante? Por eso te decía, el sentido de la vida es un tema clave, porque si no, uno sigue la inercia y cuando está mal, no intenta replantearse qué es lo que está mal y modificar. No, lo que quiere es un parche para seguir. Pero claro, si toma el parche, la pastilla, lo que sea, al final se estrellará más hondo, porque está cogiendo fuerzas para caer más abajo todavía, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que intentamos desmontar. Me pongo en la piel de quien vino hoy con nosotros, en lo que ponen las rabas, ¿no? No sé, tips o palabras que de alguna manera nos sean digeribles y nos ayuden a ir evolucionando el comportamiento, ¿no? Hablas mucho de parar, lo acabas de decir ahora, ¿no? Parar para vivir mejor. Sí. ¿Qué es parar? ¿Parar físicamente? No. ¿Parar mentalmente? Parar mentalmente, ¿Cómo sí. se para Sí. mentalmente? Por eso te decía, no hace falta mucho, ¿no? Un retiro, por ejemplo, es una opción. Pero sin llegar a eso, simplemente quien no tiene media hora para plantearse qué está haciendo, por qué lleva tanto tiempo haciendo lo que sea, qué sentido tiene, si realmente solo le produce bienestar y felicidad, o simplemente lo hace por inercia, o a veces intentando satisfacer demandas, como tú decías, de otras personas, a veces los padres, a veces el entorno, etcétera. Es un replanteamiento de vida, que yo creo que tendríamos que hacernos periódicamente. ¿Y quién responde cuando paro y pregunto? Uno mismo. Uno. O sea, Fíjate que es como si fuéramos dos.
Siempre somos dos, ¿no? Hay uno que actúa y hay otro que está ahí pensando, comentando la jugada, ¿no? Entonces, siempre lo que intentamos es acabar siendo solo uno cuando ese diálogo interno desaparece, ¿no? Pero siempre somos dos. Hay una especie de Pepito Grillo que resume pues todos los mensajes y mandatos que nos han dado a lo largo de la vida tanta gente, ¿eh? Nuestros padres los primeros, pero quizás también profesores, entorno, etcétera, la sociedad, esta sociedad de consumo tan, las redes sociales, etcétera. Entonces, es decir, bueno, eso que está ahí sobrevolando es lo que yo, que soy el que está viviendo, quiere o realmente estoy viviendo la vida de otro. Entonces me quedo yo es que voy muy lento para estas cosas, ¿eh? Que Que va. es que somos dos. Entonces, hay uno que es el que está, de entrada, comparto contigo y con la gente que nos esté escuchando, ¿no? No estamos locos por ser dos. No No, estamos locos. no, me tranquiliza porque digo yo, de repente no sé, me dijeron de pequeño que el que habla consigo mismo así, y luego de mayor me dijeron que hay que hacerlo. Pero bueno, por el Sí, sí, camino sí, sí. Vamos, viví, es que todo el mundo lo hace. Quiero viví en decir la que, eterna dura. claro, no, todo el mundo lo hace, es inevitable. Entonces, ese que le pregunta, se supone que al otro, en el día a día, ¿no? Eh, Interpreto que tiene que empezar a hacer preguntas interesantes. Claro. Hay que preparárselas un poco, ¿no? Pero al final esas preguntas son las que se ha hecho el ser humano desde el principio de los tiempos, ¿no? Pero son preguntas que te parece que es estúpido que te hagas a ti mismo porque quizá nos explicaron o nos educaron o nos dijo alguien que esas preguntas había que hacerlas fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, me pongo delante de un espejo, ¿no? Como Por que, ejemplo, sí, como sí, que sí. somos dos, Es ¿no? una técnica, sí, una técnica muy interesante que recomendamos, sí. Como que somos dos, ¿no? Sí. Y entonces yo al que está en el espejo le hago una pregunta racional, ¿no? Ujú. Que es, oye, ¿qué quieres de determinada circunstancia? ¿No? La que Ujú. fuera. Y ahí la práctica, ¿cómo es? ¿Me callo o de dónde proviene la respuesta? Bueno, del silencio. No se trata efectivamente de empezar a parlotear, que es lo que ya hacemos habitualmente, ¿no? Sino que en un contexto de cierto tiempo, ¿no? Tú te preguntas, efectivamente, cuestiones de alto nivel, por así decir, ¿no? Es decir, pero que son del tipo de, ¿qué quiero hacer en la vida? ¿Cuál es mi sentido? Al final de todo, porque todo hace falta la perspectiva. La perspectiva de nuestra vida la da el final de la vida, ¿no? Cuando los astronautas vinieron de la Luna, casi todos vinieron cambiados, porque la perspectiva que tenían de la Tierra desde la Luna les cambió. Dijo, bueno, esta es mi Tierra, ¿no? Nosotros la perspectiva solo podemos tenerla al final de la vida. Entonces, por eso, situarse al final de la vida y decir, bueno, al final de la vida, cuando yo mire y tenga mi vida delante, ¿qué será lo que realmente es valioso? ¿Qué será lo que valga la pena? Lo que me haga sentir, he llevado una vida que tiene sentido, que vale la pena. Esa es la gran pregunta, que no se hace uno, no se la responde uno rápidamente ni es racional, sino que es muy emocional. Yo, si quieres, te avanzo lo que la mayor parte de la gente dice. Por favor. Pero, bueno, lo que la mayor parte de la gente dice cuando ocurre esto, por ejemplo, personas terminales que están a punto de morir y tal, es tan consistente que vale la pena el reflexionarlo, ¿no? Para la mayor parte de la gente solo hay dos temas grandes. Uno, lo que han querido a otros y les han querido. Yo creo que esto es un temazo. Y un segundo aspecto es lo que yo siento que he hecho por el bienestar del mundo. Vamos a parar un poquito. Esto aquí. es. Vamos a parar un poco porque Esto es. aquí ya me ha llegado. Entonces, yo tengo Ya veo que... que tú te lo has preguntado. No, sobre todo porque digo, yo siempre, los del norte somos así, ¿no? Procurábamos saber las preguntas del examen antes de ir al examen. Entonces, claro, si tú me estás diciendo cuáles son las respuestas de las preguntas y las respuestas del examen, carajo, pues me las voy a preguntar cuanto antes para llegar preparado a ese día y que la respuesta sea buena, ¿no? Claro, pero la respuesta tiene que llenarte, ¿no? Es decir, aquí estamos haciendo ese juego porque es verdad que hay personas que les cuesta encontrarlo, ¿no? Mucha gente dice, pero es que no encuentro un sentido, ¿no? Entonces, el desvelar la respuesta, el tema clave es que tiene que tener sentido para ti, ¿no? Que para uno tiene que tener sentido, ¿no? Si tú encuentras que ese es el sentido, ¡guau! Ya estás. No tiene nada que ver tener un sentido o no tener un sentido. Yo, cuando alguien viene a mi consulta con una enfermedad crónica, por ejemplo, que le ha cambiado la vida, le pregunto, ¿cuál es su sentido de la vida? Es fascinante, porque mucha gente dice, oiga, no sé, yo venía aquí al psiquiatra quizás a por Prozac o lo que sea. Y les digo, ya, pero es que si no tiene claro cuál es el sentido de la vida, una enfermedad importante pasa a ser su sentido de la vida. Porque claro, yo no tengo claro qué es lo que quiero hacer. Luego, un evento generalmente negativo, me identifico con él de tal forma que ya quedo atrapado por él. Con lo cual, abrazar
lo que te está pasando, aunque no te guste, puede ser una palanca de cambio. Sin duda. El sufrimiento, bien gestionado, por eso te decía que el tema no es lo que te ocurre, sino lo que pensamos de lo que nos ocurre. Ya lo decía Epícteto. El sufrimiento que todos vamos a experimentar, porque todos vamos a envejecer, enfermar y morir, nosotros y nuestros seres queridos. O sea, eso yéndonos bien las cosas. El sufrimiento bien gestionado es una fuente incalculable de crecimiento personal, de compasión hacia los demás, de sentido de la vida. Pero mal gestionado no hace crecer a todo el mundo, no. Eso es una idea errónea. Mucha gente lo convierte en peor persona, podría decir, ¿no? En más avaro, en más enfadado con el mundo, quizás en victimista. Es todo un arte. Culpable hacia él o hacia los demás, etcétera, porque el manejo de la culpa es uno de los temazos también, ¿no? Porque decir, algo sale mal y pensamos que la culpa la tiene que tener alguien. Yo, los otros, ambos, por ejemplo, una ruptura de pareja, ¿no? Tengo yo la culpa, la tiene la otra, la tenemos los dos. Entonces, el gestionar bien el sufrimiento es el tema clave para sufrir menos y para ayudar a que los demás sufran menos, ¿no? A ver si soy capaz de planteártelo. Imagínate que la gran incertidumbre de la vida es cuando nos vamos a morir. Sin duda. Esa es la gran incertidumbre, ¿no? Y de pronto, observando lo que otros que han estado cerquita y que ya han sentido que efectivamente esto de la muerte va en serio, ¿no? Sí. Reflexionan de la vida, puedo aprender que probablemente cuando me toque ese momento me pasará algo razonablemente similar, ¿no? Claro. Yo creo que las preguntas siempre son las mismas, quizá cambian las respuestas, ¿no? Sí. Esto decía Mario Benedetti, ¿no? Cuando se ve la respuesta. Bueno, el caso es que efectivamente decido voluntariamente abrazar la vida como un regalo, ¿no? Uh-huh. Y empezar a cuestionar lo que me sucede desde un ángulo diferente, desde ese ángulo que me ha incitado la experiencia de aquellas personas que han estado cerca de morir. Claro, me faltan dos cuestiones, a ver si me ayudas, ¿no? Por un lado, la más sencilla de todas, es cómo soporto que el resto de la sociedad que me conocía de una manera y ahora me ve de otra, no me rechace. Porque puede ser profundo el cambio de actitud, el cambio de vida, el cambio interno, por supuesto, pero el externo, el me da igual, puede ser mal encajado por el entorno, ¿no? Bueno, realmente no sería un me da igual, ¿no? Sino que tengo otras prioridades. Pero sí que es cierto que este es uno de los temas que mucha gente cuenta, ¿no? Que incluso sus relaciones interpersonales a veces cambian, porque claro, lo que les unía con los amigos anteriormente es diferente de lo que son sus intereses ahora, ¿no? Pero lo que la mayor parte de las personas dicen es que las nuevas relaciones, o las antiguas, pero que cambian un poco la perspectiva, tienen una profundidad y un valor tan intrínseco que les llena absolutamente, ¿no? Que decía, aunque alguien se haya podido quedar por el camino, lo dan por bueno porque son relaciones mucho más significativas y valiosas. Uh-huh. Y la segunda es que, esa me ha ayudado, ¿eh? Sí. Pero la segunda es, me voy a morir, ¿no? Sin duda. Me encanta la contundencia del sin duda. Yo, no me mires así, que me está empezando a dar cosas. Me lo toma personal, lo ves, sin duda. Pero todos. Bueno, me voy a morir, pero ¿qué pasa cuando me muero, no? Porque la respuesta nos hace, o sea, el desconocimiento, una respuesta más o menos razonable, Claro. nos hace temer la circunstancia y nos condiciona lo que hagamos por el camino, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Generalmente los tres miedos principales que tienen las personas cuando van a morir son, por un lado, el puro sufrimiento, el puro dolor en ese proceso, ¿no? Sobre todo con enfermedades tipo cáncer, etcétera. Yo creo que eso está resuelto más o menos en este momento, ¿no? No tiene uno por qué sufrir en ese proceso. Y luego los otros dos miedos son, por un lado, el que comentas, ¿qué hay después de la muerte? Pero ese es el tercero, ¿eh? No es el segundo es el ¿qué pasa con mis seres queridos, ¿no? Sobre todo si tengo hijos, si tengo tal, ¿cómo se las apañarán ahora que yo no estoy, ¿no? Esa es una preocupación. El tercero, ¿qué pasa con...? Claro, ese es el gran tema, ¿no? Quiero decir que yo creo que independientemente de que uno tenga creencias y entonces generalmente está más preparado para eso, o no las tenga, el tema que siempre va a valorar es lo que ha hecho con su vida. Es decir, yo tengo una vida como si dijésemos presentable, es decir, he hecho lo que tenía que hacer, lo que tiene sentido, y eso es muy valioso, ¿no? Uh-huh. Y también quería comentar que, fíjate, que este es un tema tan importante en este momento que en países como Estados Unidos sabes que se está aceptando técnicas como la psilocibina, este hongo, para
que las personas que están en esos estadios terminales y que tienen ese miedo a la muerte tan intenso tengan experiencias de deconstrucción del yo y disminuye extraordinariamente el miedo a la muerte. Yo creo que esto es algo que también puede ayudar mucho a las personas que nos escuchan. Bueno, no vamos a fomentar ningún consumo de nada. No, pero esto está aprobado por la FDA. Que no digo. Sí. Estamos hablando porque no sé, me imagino que te estés refiriendo a productos alucinógenos. Sí. Que lo que no he entendido es lo de que desconstruyen el yo. Esto es... Sí, quiere decir que la experiencia de tomar eso, y por eso lo ha aceptado, digamos, el Estado americano, ¿no? Para utilizarlo con estas personas que tienen este sufrimiento, te da una sensación de conexión con el universo, de salir de uno mismo, que uno desarrolla, digamos, creencias espirituales generales, ¿no? Decir, y esas experiencias que se viven con esos psicotrópicos, ¿dónde están? Quiero decir, ¿no? Porque no las experimentamos, quieres decir. ¿Dónde está la imaginación? O sea, cuando yo imagino, cuando yo sueño, que sé que es uno de los temas que te quería hablar de él también, ¿no? Cuando yo sueño, cuando yo imagino, es decir, cuando pierdo la consciencia voluntariamente de lo que experimento, o cuando estoy ayudado por un psicotrópico, ¿no? ¿Dónde voy? Claro, este es el gran tema, ¿no? Lo que cada vez más, y esto, las ciencias contemplativas, que por eso te decía que vivimos un momento fascinante, ¿no? La ciencia está entrando a lo que las tradiciones meditativas, contemplativas, religiosas han aportado durante milenios. Lo que viene a decir es que habría, digamos, un pequeño yo que se siente encerrado y aislado del mundo, y que esa sería, digamos, la neurosis básica del ser humano, pero estaría ese pequeño yo pertenece a algo mucho más grande, que es la conciencia universal, ¿no? Dios, o como lo queramos llamar. Y claro, ese proceso que está simultáneamente y del que no somos conscientes, decías, el darnos cuenta, porque estamos atrapados por las preocupaciones mundanas y el diálogo interno, es lo que los psicotropos o experiencias, por ejemplo, meditativas y tal, te permiten conectar. Y entonces, aunque no lo sepas, intuyes que tiene que haber algo más allá. Y eso te da una tranquilidad. ¿O más acá? O más acá sí, porque efectivamente no es un lugar, es un estado, ¿no? Entonces, está aquí y está siempre. A mí cada vez me genera menos credibilidad las personas que me dicen te mueres y ya. Claro. Sí, pero fíjate, es muy interesante esto, ¿no? Porque lo que dicen los estudios es que de la gente que tiene miedo a la muerte, los que más miedo tienen no son los que piensan que no hay nada, no, esos están muy tranquilos también, porque dicen, bueno, no hay nada. Y los que tienen creencias, esos también están tranquilos. Los que más sufren son los que no tienen claridad. ¿Me explico? Entonces, ser un ateo convencido, un agnóstico convencido y tal, te da más tranquilidad, más seguridad. Es fascinante. Con lo fácil que sería que hubieran generado un manual para todo esto, ¿no? Digo que... Vamos, porque al final son los mismos temas que preocupaban probablemente al ser humano hace cientos o miles de años, pero sigue sin haber un manual. Nunca habrá, yo creo que a corto plazo, un manual. Fíjate que el tema se considera que la hominización, es decir, el paso de mono, con perdón, ¿no? A ser humano ocurrió hace unos 80.000 años cuando empiezan los primeros enterramientos. Este es el tema clave. Es decir, cuando el ser humano se hace consciente de que va a morir y piensa que después de la muerte pues puede haber algo, que es lo que se pensaba tradicionalmente, ¿no? Entonces, ese es el paso. Fíjate, estamos hablando del tema, no es un tema, el tema. El tema. Hay una palabra que me gusta mucho, ¿no? Que es la compasión. Que es la Quizá, no sé, en Occidente tiene unas connotaciones como del pobre, en fin, todo esto. Y sin embargo, en las tendencias orientales es la clave, ¿no? Sí. Y la psicología lo ha incorporado, ¿eh? La compasión no tendría esa visión que viene del latín, ¿no? De sufrir con, no. Tendría es básicamente la capacidad de darse cuenta del sufrimiento, tanto de los demás como de uno mismo, y el compromiso de intentar disminuir ese sufrimiento. Fíjate que te comentaba que este es uno de los grandes temas también al final de la vida, ¿no? Es decir, lo que yo he hecho para que este mundo vaya mejor, ¿no? Es decir, hasta qué punto he sido compasivo conmigo mismo, porque el orden es ese, ¿eh? Eso no es egoísta, es disminuir mi propio sufrimiento, es lo que me permite hacerme consciente del sufrimiento de los demás y querer disminuirlo también. Es clave, ¿eh? La compasión, fíjate hasta qué punto es importante que en las empresas, organizaciones y tal, se considera que un líder compasivo es el que más éxito va a tener, más productividad, porque consigue que su equipo se enganche. Dame una brújula para saber cómo es eso de la compasión. ¿Cómo funciona? Bueno, la compasión sería cuando las cosas van mal, que vivan con frecuencia, en vez de autocriticarnos, sentirnos culpables, ser perfeccionistas y tal, sentir que lo que tenemos que hacer es
darnos afecto a nosotros mismos, ¿no? Se utiliza una metáfora que es la de las 2 flechas. La vida nos ha clavado una flecha, con lo que ocurre. No tiene sentido que yo me clave una segunda flecha, me genere más sufrimiento criticándome, insultándome, etc. Lo que tengo que hacer es cuidarme y quererme. Y entonces la compasión sería eso. El sufrimiento va a ser inevitable. Cuando venga, voy a cuidarme, quererme hasta que pase, porque pasará, y darme lo que necesito, que es afecto. Y si soy capaz de hacer eso, voy a ser capaz de hacerlo con los demás. Porque si soy muy autoexigente y perfeccionista conmigo, lo voy a hacer con los demás, hijos, pareja, etc. ¿Pero tiene que ver con la solidaridad? ¿O? Sí, claro, la solidaridad, todos estos, digamos, temas prosociales están muy ligados a la compasión, ¿no? Pero la compasión empieza por uno mismo, es decir, uno tiene que ser muy cariñoso con uno mismo para poder serlo con los demás, ¿no? Aquí en Occidente, también en parte por la tradición judeocristiana, hemos intentado, y es imposible, ser compasivos con los demás, pero no serlo con nosotros mismos. Eso al final chirría, ¿no? Yo siempre digo que la compasión se regala. Uno está tan bien consigo mismo cuando es autocompasivo que de forma espontánea, digamos, hace el bien a los demás sin esperar nada a cambio, porque le sobra. Nadie da lo que no tiene. Si uno tiene bienestar, regala el bienestar. Qué bonito, ¿no? Sí, la compasión es fascinante. Joder, ¿por qué no lo enseñarán en los colegios eso? Cada vez hay más interés y más conciencia. Cuando estudias medicina y te metes por la rama de psiquiatría, sí, la especialidad, ¿os explican algo de todo esto? Bueno, cada vez más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos incorporando, me refiero a las universidades en los últimos años, ¿no? Están incorporando temas de mindfulness, temas de compasión, temas de comunicación con el paciente. Y luego, además, se hace más amplio y se lleva a toda la universidad. Porque fíjate, y esto mucha gente es posible que no lo conozca, los universitarios son uno de los grupos de la población que más sufren, que más malestar psicológico tienen. Hablabas de depresión y de otros temas más. Efectivamente, es donde más hay. Y además no buscan ayuda, porque dan por hecho que ser estudiante universitario forma parte de sufrir, ¿no? Entonces, sí que cada vez se está dando más, pero cuando yo estudiaba hace 30 años, no. Claro, ya eres catedrático, es que ahora tienes que decidir tú. Ahora sí, bueno, tengo bastante libertad y esa es la razón de que incorporemos cada vez más estos temas, ¿no? Temas de autocuidado, porque va a hacer que uno cuide más a los demás, ¿no? De ser consciente, de mindfulness, de compasión, de aceptación, que es un tema clave, la aceptación. Esa me interesa. Sí. La aceptación, fíjate que nosotros cuando damos cursos y tal, yo siempre digo que es antioccidental, ¿no? Porque nuestra cultura ha surgido en base a la no aceptación, ¿no? Entonces, la aceptación hay que distinguirla de la resignación. La aceptación solo la aplicamos cuando yo no puedo cambiar el mundo. Esto tiene que ser algo muy claro. Por ejemplo, algo del pasado no lo puedo cambiar, ¿no? Lo que está ocurriendo en el momento presente no lo puedo cambiar. Puedo cambiar lo que ocurra minuto después, ¿no? Entonces, tú lo decías, fluir con lo que está ocurriendo, los estoicos también insistían, no pelearse con lo que está ocurriendo, eso es la aceptación, tener pocas expectativas, sino que abrazar el presente con fuerza, eso es la aceptación. La aceptación, ya hay estudios que demuestran que es lo que mayor bienestar psicológico produce. Sería, digamos, el principal resultado de cualquier técnica psicológica. Desarrollar la aceptación. Aceptar lo que está pasando. Aceptar lo que está pasando. O lo que ha pasado. O lo que ha pasado, o lo que pasará. Por eso, pero no evitarlo. No, fluir con ello. Quiero decir, y bueno, y uno hace todo lo que pueda para conseguir lo que sea, pero no se apega al resultado. El no apegarse al resultado de nuestras acciones es también otro tema fascinante, ¿no? Quiero decir, yo siempre pongo el ejemplo de, tengo hijos, ¿no? Como muchos de los que nos escuchan, yo los quiero mucho porque es coherente con mi sentido de la vida y lo hago lo mejor que puedo, pero no puedo predecir el resultado. Es decir, aunque ellos no me quieran, ¿qué sería el resultado? Yo seguiré estando satisfecho porque he hecho lo que tenía que hacer y lo mejor que podía hacer. ¿Y cuando tú no has hecho lo que podías llegar a hacer? Bueno, este es un tema que trabajamos también con compasión y aceptación, porque en el momento que hicimos eso, hicimos lo que pudimos. Es poder tener esa perspectiva. Generalmente siempre nos juzgamos con la perspectiva de tiempo pasado, pero en ese momento seguro que hicimos lo mejor. Es como juzgar un tiempo pasado histórico desde la perspectiva actual. Es absurdo, ¿no? Es decir, los romanos eran unos salvajes. No, en ese momento era lo que había. Es decir, no se puede juzgar desde un tiempo actual aquello, pues nosotros igual, ¿no? Es decir, hicimos lo que pudimos. Lo que intentamos es aprender de lo que hicimos, quizás para modificar en el futuro, pero no sentirnos culpables. Eso produce más sufrimiento todavía. O sea que, no sé, que al final la aceptación también puede tener que ver, vista hacia atrás, con el perdón, ¿no? Sin duda. Libera a quien lo otorga. Absolutamente. La compasión y la aceptación tienen, digamos, su punto de unión en el perdón. Pues en este país perdonamos muy mal.
en este país perdonamos muy mal y en el mundo en general, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo muy polarizado donde no importan las personas, importan las ideas. Entonces, cuando uno se fanatiza con una idea, sea la que sea, los que no piensan como él, los cosifica, piensa que no tienen... Pero cada ser humano es único, es una joya, es multifacético, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes temas que ahora me preocupa, ¿no? ¿Elegimos ideas o elegimos personas? ¿No? La polarización está acabando con lo prosocial. ¿Y nos manipulan mucho? Claro, manipular tiene beneficios económicos, políticos, de todo tipo, ¿no? El tema es por qué nos dejamos manipular, por qué no podemos tener esa amplia perspectiva y ver lo que es importante. Y lo que es importante es que todo el planeta, toda la humanidad somos una única tribu. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. No perder nunca esa perspectiva es clave. Todos somos uno. Eso es. Eso cuesta digerirlo. Bueno, pero... Digo porque, no sé, ¿no? De repente hay un atasco, ¿no? Ahora cuando volvamos ya verás tú cómo hay uno que ha aparcado detrás nuestro y no nos deja salir, ¿no? Dicen que lo del Murphy ¿no? Si pudiera pasar va a acabar pasando. A ver cómo me explico yo a mí mismo que el que dejó el coche cruzado detrás del nuestro para no salir de la guerra es uno, conmigo. Sí, claro, cuando uno se da cuenta de que la gente no es mala, es ignorante. Quiero decir que ellos hacen... No, en serio. ¿Pero ignorante yo por haber aparcado ahí o el que... Quiero decir, hay una metáfora tibetana muy interesante, ¿no? Que es, imagínate que yo te pego con un palo, ¿no? Y te pregunto, Ya empezamos mal. Ya empezamos mal, ¿no? Sí. Y te pregunto, ¿con quién te enfadas? ¿Con el palo o conmigo? Tú me vas a decir que conmigo, obviamente, ¿no? Porque yo manejo el palo. Pero la siguiente pregunta que te haría es, ¿y quién me maneja a mí? Claro, pero es la intención con la que... O sea, mis emociones. Entiendo el juego, pero... Ese es claro. Entiendo el juego, pero al final el coche que tenemos aparcado... ¿Ves? Como justo le tenemos aparcado detrás, ya te lo dije yo. Y encima no ha dejado... Vicente pasan estas no, cosas. que no ha dejado ni cartel, porque oye, dejas el móvil y avisas para que te llamemos y bajes. En fin. Ay, Dios mío, el que ha dejado el coche aquí ahora... no voy a tocar el claxon, porque no voy a estropear la mañana al resto de gente que está en la playa ahora, ¿no? Con lo bonito que es el silencio, me has dicho... No voy a tocar caso. Vamos a esperar pacientemente. Creo que tengo unas neveras, unas cervezas en el maletero. Pues ya está. Ese plan alternativo es fascinante. Cualquier plan alternativo es bueno. El tema es que tenemos la expectativa de que este no lo haya dejado así y yo puedo hacer lo que sea. Pero si estamos fluyendo suficientemente, generamos planes alternativos que son igual de buenos. Mira que te dije que trajeras un poco de chorizo o algo. Jabón de Teruel. Yo voy a poner la cerveza y aquí no... Que es mucha conversación, pero que no... Oye, no me puedo ir sin... En lo que llega aquí el individuo, que además seguro que es buena persona, hombre. Ya que me cuesta lo mismo pensar una cosa que la otra, le voy a dar un abrazo. Cuando llegue le voy a dar un abrazo y voy a decir, mira, gracias a ti me he tomado una cervecita con Javier. Y he aprendido. Correcto. O he entendido. Claro. Que me gusta más lo de entender que lo de aprender. Sí. ¿No? Oye, lo hablamos antes, pero pasamos muy rápido por encima. ¿Qué es soñar? ¿Cómo gestionar los sueños, si es que es posible? Y hablo, insisto, con una persona que científicamente hablando es psiquiatra, por tanto, conoce cómo funcionan los mecanismos biológicos, pero por otro lado, y es lo que me enamora de ti, Javier, te lo reconozco, interpreta con un humanismo lejos de las limitaciones físicas, ¿no? Claro. Entonces, eso de soñar. Anoche soñé que me caía, o vi hasta unas cartas que venden que te dicen qué significa lo tendré que saber yo por defecto, o no es así esto. Bueno, no siempre lo sabemos, lo intuimos, ¿no? ¿Para qué sirve el soñar como tal? De alguna forma lo que aparece son aspectos del inconsciente. Generalmente soñamos con temas o repetitivos, temas que nos preocupan, conflictos que podamos tener. Todos soñamos lo mismo. Todos soñamos todos los días, aunque la mitad de la población no se acuerda de ello, ¿no? Entonces, los sueños, Freud decía, son la gran puerta al inconsciente. Efectivamente es así. Yo creo que nos permite entender muchas cosas. Yo personalmente he aprendido mucho de mis propios sueños y también he ayudado a otras personas que tenían sueños. Bueno, pues vamos a bajar un poco al suelo porque esto me inquieta. Claro. Primero, ¿cómo puedo fomentar que me acuerde un poquito más y mejor del sueño? Sí, dando importancia a los sueños, ¿no? Quiero decir que hay estudios antropológicos que dicen que la nuestra y 4 o 5 sociedades más son las únicas que no le han dado importancia a los sueños. Para muchas de ellas, empezar el día era empezar comentando lo que habían soñado, porque consideraban que eran como mensajes de otro mundo, de otros contextos, ¿no? En la antigua Grecia
que somos hijos, llegó a haber hasta 400 templos dedicados simplemente al soñar, ¿no? Porque se consideraba un elemento nuclear. Entonces, el dar importancia es uno de los aspectos, y luego también prácticas como mindfulness o la meditación, etcétera, que hace que uno tenga menos diálogo interno, hace que uno cada vez... Fíjate que el diálogo interno y el contenido de los sueños es muy parecido. Conforme menos diálogo interno tenemos, los sueños son más claros, más directos, ¿sabes? Nos atrapan menos, nos permiten estar más en esos sueños. Es fascinante. Y de pronto me acuerdo de que ahora que me he detenido a darme cuenta, llevo una temporada soñando una cosa extrañísima, ¿no? Y además como muy realista, cada uno lo nuestra. En mi caso, paseo por un lugar, en fin, pasan cosas. ¿Para qué vamos a perder el tiempo contando lo mío? ¿Cómo lo interpreto eso? Lo que me nace de dentro, ¿establezco el diálogo interior del que hablamos hace un rato cuando bajamos a la playa Sí. o cómo lo hago? Fíjate que lo que se piensa actualmente es que no hay, digamos, unas tablas que permitan interpretar los sueños de forma general, sino que, por supuesto, hay que interpretarlo dentro de mi contexto biográfico, ¿no? Entonces, la invitación sería: esto que estoy soñando, ¿qué tiene que ver con mi historia personal? ¿Cómo lo vivo en el sueño? ¿Qué emociones me produce, positivas, negativas, ¿no? ¿Por qué pienso que es importante? Yo creo que cada uno de nosotros tiene unas potencialidades increíbles y puede interpretar bastante sensatamente todo esto. Y vuelvo a preguntar a la otra parte que viaja conmigo, que soy yo también, y le dejo que me responda quizá desde el canal de la intuición o el canal de la emoción o lo que proceda. O sea, no aplico lógica. No. Digo, no trato de buscar. Digo por entenderlo. Sí, bien, sí. No hace falta explicar lógica, sino un poco lo que te resuena, las emociones que te producen. Y también se le puede preguntar al sueño. Fíjate que una de las técnicas que se hacía en la antigua Grecia era incubar el sueño. Es decir, intentar, en este caso, en la antigua Grecia, soñar con Asclepio, ¿no? Porque se supone que le curaba la enfermedad. Mucha gente pregunta al sueño cuando se echa a la cama antes de dormir. Dice: me gustaría que en el sueño me respondiesen a esto, ¿no? Si tú, por ejemplo, sueñas en lo que sea, dice: me gustaría entender más el sentido de todo esto. Y en nuestro interior hay una sabiduría tan increíble. Jung, famoso psiquiatra, hablaba de todo esto, ¿no? Que es muy fácil que aparezcan aspectos nuevos en ese sueño que te permitan entender esas claves. ¿Existe ese inconsciente colectivo del que hablaba Carl Jung? Yo creo que sin duda. Hay un inconsciente individual y hay un inconsciente colectivo, ¿no? Y hay una sombra, es decir, hay una parte de nosotros mismos que no conocemos y que en el sueño aparece y que podemos ir cada vez más conociendo. Es ahí, en ese lugar, que quizá otros le han llamado conciencia, ¿no? Es ahí donde los creadores acuden con la necesidad de recibir información para, yo qué sé, generar una canción o escribir un libro o pintar un cuadro, ¿sí? Sin duda. Los grandes artistas, pero también no solamente artistas, sino personas que trabajan, que tienen temas que resolver y tal, utilizan a menudo el sueño, y el sueño muchas veces, claro, no siempre, da respuestas que hay que interpretar. No son a veces respuestas directas, pero son muchas las canciones, las obras de arte o las revelaciones de investigadores, premios Nobel, que han encontrado algunas respuestas que luego, elaborándolas, les han permitido llegar a cosas que han pasado. Pero el lugar donde van a preguntar, entonces, es el mismo al que acudimos cada noche nosotros. Exactamente. Simplemente incuban el sueño, ¿no? Es decir, le piden al sueño que le conteste. Joder. No sé, yo de verdad que estoy a punto de que me estalle hoy todo, ¿no? Porque pregúntale la respuesta de lo que estás soñando. Voy a hacerlo. Esta noche antes de dormir le voy a preguntar al que viaja conmigo. Exactamente. Es un tercio de nuestra vida la que pasamos soñando. Vale o la pena. Más. Claro, vale la pena el darle un sentido, darle un valor, ¿no? Qué bonito es dormir. Claro, y es una de las experiencias. A mí me parece una locura esto de que últimamente, ya voy cerrando porque el de atrás ya vino, ¿eh? No, se ha hecho el tonto y no me ha querido dar el abrazo, pero ya vino y ha apartado el coche. Pero digo que a mí eso de levantarme a las 5 de la mañana para tal me parece una sandez, con perdón, ¿eh? Yo creo que la higiene del sueño es importante. Uno tiene que dormir las horas necesarias. Porque, sí, sin duda. Quiero decir que hay un tipo que se ha hecho millonario por ahí diciendo que vamos a levantarnos todos a las 5 de la mañana. Yo lo intenté un día. Y maldije mal tipo a que es muy famoso, además, más que al del coche. Que no tiene sentido. Yo personalmente pienso que uno tiene que dormir las horas que necesita, disfrutarlas. Efectivamente, la siesta es el yoga hispano, ¿no? Es uno de los elementos que más alarga la vida, ¿eh? ¿Qué sería de nosotros sin una siesta? Yo cogí el hábito de chaval en Cantabria, en Reynosa, además. En Lantueno. Y de entonces para acá no te quiero ni contar. Bueno, Javier, que vamos a mover el coche, que vamos a volver a San Vicente para que tú saludes a los tuyos que andan por allí dando un paseo, y que yo, como decía mi abuelo por los Segao, me voy a ir a Santander, que he quedado con la familia, que me alegro mucho de que hayas venido, amigo.
Muchas gracias, amigos. Sí, ha sido un placer. La verdad es que ha pasado el tiempo increíblemente rápido y hemos hablado de todo lo que yo creo que vale la pena hablar, ¿no? De lo que le ha preocupado siempre al ser humano. Yo te voy a decir una cosa más. Haz el favor de limpiarte un poco los pies de la arena antes de meterte al coche. Sí, ya sabes que la arena es un... Como tenga que dar yo explicaciones en casa, Belén, no se va a creer que he estado con Javier. Amigo, gracias. Un abrazo a ti y a todos los que nos están escuchando. Un placer estar aquí. Pues mira, de eso va la historia, ¿no? Creo que la historia, cada vez tengo más claro que el propósito de tu vida, de la mía, es tan sencillo como vivir. Cada vez tengo más claro que el propósito no requiere de manual, no requiere de guías, no requiere de brújulas, sino que requiere de saber estar contigo, conmigo. Y por ahí hay que profundizar, por ahí hay que profundizar. Quizá ese paseo que hace tiempo que no te das, quizá ese ratito que robas a la mañana en la cama sin levantarte, no sé, simplemente por estar contigo. O quizá esa melodía que te transporta en el tiempo y te hace recordar o vivir o experimentar pequeños detalles con los que te sientes a gusto, ¿no? Ese café, esa compañía, ese abrazo, ese árbol que da sombra, pero a la vez notas cómo van creciendo las hojas y es fantástico. No sé, yo creo que todo eso es vivir a lo ancho. Y este ratito que pasamos juntos, tú y yo, que me regalas y que decides venir, que sepas que para mí es una de las cosas importantes de la vida. Así que nada, que cuando te apetezca volver, cuando te apetezca estar, no sé si estaremos en Cantabria o estaremos en Gandía o estaremos... A Cádiz de momento no hemos bajado, pero tengo mucho interés de bajar por Cádiz porque creo que la playa de la Victoria es uno de los lugares místicos que hay en este país. Cuídate mucho donde quiera que estés, por favor. Abraza tu vida y sé feliz y sobre todo vive a lo ancho.